Mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos procesos inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producen ansiedad y podrían dañar la autoestima si llegasen a la conciencia. Para entenderlos, tenemos que conocer el modelo estructural de Freud, que explica la personalidad de los seres humanos y la clasifica en 3 niveles, que van del inconsciente a la consciencia de manera gradual respectivamente. El yo se rige por el principio de realidad y nos lleva a pensar en las consecuencias de nuestros actos, las limitaciones y condicionamientos del mundo externo. El superyo, a consecuencia de la socialización y la interiorización de las normas. Este presiona para el cumplimiento de las reglas morales y nos acerca al máximo a la idea de perfección y del bien. El ello aparece en el momento en que nacemos y es inconsciente. Se mueve por el principio del placer inmediato, independientemente de las consecuencias, y se considera que es la parte instintiva del ser humano. La coexistencia de estas estructuras mentales supone la generación de ansiedad y, por consiguiente, de los mecanismos para controlarla. El yo utiliza estos mecanismos para frenar las pulsiones que proceden del ello. Es importante destacar que los mecanismos de defensa no son en sí patológicos, sino que variarán en función del contexto o el uso que se haga de ellos. Por ejemplo, pueden resultar adaptativos, ya que ayudan a tolerar el dolor y dan paso a nuevas situaciones más saludables. Serán patológicos cuando se abuse de ellos o cuando estos sean demasiado rígidos. Los mecanismos de defensa más importantes son: la represión, el primero del cual Freud habló. Consiste en mantener inconscientes recuerdos, imágenes, impulsos o pensamientos conflictivos o ansiógenos. Ejemplo: no reconocer un deseo sexual que consideramos inaceptable. Supresión, forma voluntaria y consciente de la represión. Ejemplo: tenemos un impulso de decirle a nuestro jefe lo que realmente pensamos de él, pero suprimimos ese deseo para poder conservar nuestro trabajo, sin olvidarnos de lo que pensamos. Negación, rechazo de la existencia de realidades desagradables, externas o internas. Se puede admitir el contenido del deseo, la fantasía o el impulso, pero no se admite que pertenezca al propio sujeto. Ejemplo: fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas en su salud. Anulación. Utilizar una conducta o pensamiento que pretende eliminar o anular un pensamiento previo contrario. Actuar contrariamente a la representación mental que se tiene. Ejemplo: comprobar repetidamente que el gas está cerrado. Desplazamiento. Afectos reprimidos en una relación con alguien determinado no consciente, que se transfieren a otro más aceptable y se vinculan en una relación afectiva con otro objeto o persona. Está presente en la transferencia y en los tests proyectivos. Ejemplo: la cadena de los gritos. ¿La cadena de los gritos? Sí, la cadena de los gritos empieza en la cúspide. El jefe de la jefa de Arthur le grita a la jefa de Arthur. La jefa de Arthur le grita a Arthur. Arthur te grita a ti. Ese informe no sirve. Tú te vas a casa y le absolutamente gritas a Lily. Lily le grita a una de las niñas del jardín de infancia. Si hacéis eso os podéis hacer mucho daño. Y luego esa niña le grita a su padre, que es el jefe de la jefa de Arthur. Aislamiento. Consiste en aislar conductas o pensamientos rompiendo conexiones con aquellos que lo preceden. Es una manera de enfrentarse a conflictos emocionales y separar las ideas de los sentimientos que están vinculados a estas. Ejemplo: mantenerse frío ante un atentado terrorista. Regresión. En situaciones altamente estresantes, hacer un retroceso total o parcial a unos hábitos de comportamiento inmaduros propios de una etapa anterior para sentirse más cómodo y protegido. Ejemplo:
Un adolescente que quiere salir de fiesta, pero sus padres le dicen que no y empieza a llorar y a tirar objetos por el suelo. ¡Cállate! ¿Por qué la mandas callar así? ¡Que te calles! Proyección. Atribuir los propios sentimientos, deseos y pensamientos inaceptables a otras personas con las que generalmente se tiene un vínculo. Está en la base de la transferencia y de la contratransferencia, así como en diferentes trastornos psicopatológicos. Ejemplo: hombre que se siente inferior a su mujer en cuanto a las capacidades, por lo que le llama tonta a ella misma. Racionalización. Distorsión cognitiva de los hechos de manera que un acontecimiento o impulso indeseable sea visto de forma más aceptable y menos amenazante. Suelen ser explicaciones incorrectas pero tranquilizadoras y que sirven para encubrir verdaderas motivaciones. Ejemplo: un joven que se siente frustrado por las calabazas que le ha dado una muchacha de la que él está enamorado. Por ello, dice para sí mismo: es estúpida, no sabe lo que se pierde, con la gran cantidad de chicas que hay mejores que ella. No. No. Intelectualización. Similar a la racionalización. Consiste en presentar los problemas en términos más generales, abstractos y racionales, que personales y emocionales, para evitar experimentar angustia. Ejemplo: una persona que ha tenido unos padres muy estrictos y se ha sentido herido y enfadado por ello. Sin embargo, desde este mecanismo, al hablar de su infancia, esta persona diría: sí, mis padres eran firmes, y me imagino que yo albergué algún sentimiento de antipatía hacia ellos. Escisión. Percepción y vivencia afectiva polarizada del sí mismo de los demás, que implica una incapacidad de integración cognitiva. El individuo tiende a verse a sí mismo o a los demás como totalmente buenos o malos, sin conseguir integrar las cualidades positivas y negativas de cada uno. Ejemplo: los fanatismos en los partidos políticos, equipos de fútbol. Disociación. Respuesta defensiva evasiva consecuente a ciertos traumas o situaciones de estrés, orgánicas o psicológicas, individualmente intolerables. Ejemplo: amnesia respecto a un abuso sexual en la infancia. Introyección. Interiorización inconsciente y simbólica de la representación psíquica de una persona u objeto odiado o amado, con el fin de establecer proximidad y tener su presencia de forma constante para reducir la ansiedad por la separación. Ejemplo: un niño que se cría con un padre ausente puede pretender transformarse en papá para minimizar el miedo y la sensación de abandono. Formación reactiva. Sustitución de conductas, pensamientos o sentimientos que el yo juzga inaceptables por otros completamente opuestos, por lo que la persona se comporta de manera contraria a lo que piensa o siente. Ejemplo: odiar a la persona de la que se está enamorada para defenderse del impulso erótico. Simbolización. Mecanismo donde una idea u objeto sustituye a otro en virtud de alguna semejanza entre ambos. Esto protege de la ansiedad vinculada a la idea original. Ejemplo: sustituir la madre por la enfermera, de la que se esperan cuidados, utilizando el uniforme de ésta como símbolo. Sublimación. Se expresa de manera inconsciente a través de acciones y alternativas socialmente aceptables por las cuales canalizamos nuestras pulsiones o deseos conscientemente inaceptables. La sublimación ofrece cierta satisfacción del impulso instintivo. Ejemplo: ciertas tendencias sádicas se descargan en actividades como las del cirujano, el dentista, el escultor, el grabador, el luchador o un cazador, entre otras profesiones, donde la agresividad sádica está justificada por su beneficio a la colectividad. Sustitución. Se sustituye un deseo, impulso, emoción o meta inaceptable por otro más aceptable,
Asimismo, puede ser la compensación de una frustración, con otra conducta que reduzca la pulsión. Ejemplo: cuando no se pueden mantener todas las relaciones sexuales que se querrían, se compensa con la masturbación. Reducir la pulsión sexual en este caso con una conducta no tan satisfactoria.